o sus contribuciones. Gracias. En esta tarde tenemos a un hijo de Quisqueya la Bella, de la República Dominicana. El pastor Vladimir Polanco sirvió como pastor en la República Dominicana, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo mientras era docente. Ya era profesor en la UNAD y en un evento similar a este en Puerto Rico, él estuvo allí con nosotros. Continuó su ministerio allá en Quisqueya y después el Señor lo llama para trabajar en nuestra casa publicadora, en ese momento Apia, y ahora funge como el editor del área bíblica y teológica y también el director de prioridades. Bajo su dirección, su pluma, han habido varios volúmenes, libros sobre el crecer en la fe, libros que son teológicos, libros que son devocionales, como esa matutina que hemos estado disfrutando, 365 días de inspiración que él ha podido escribir también. También él es padre de una hermosa familia de la cual se siente muy orgulloso, y su esposa Kathy es magistral en el tema de las gráficas y también todos esos programas de escuela sabática que hermanas directoras que están acá, que los sábados tienen la oportunidad de compartir. La mente que está detrás de esos programas es precisamente su esposa. Por esa razón, para mí es un motivo de gran gozo presentarlo, sin antes de darle la palabra, pedirle a todos que se pongan en pie para orar. Padre amante y Padre bueno, gracias. Gracias porque falta poco tiempo. Eso para nosotros es motivo de gozo y para el enemigo de angustia. Gracias porque al entonar este himno tema durante este fin de semana, Señor, como que arde más en nuestro corazón de que tú vengas pronto. Gracias porque de la misma manera que has puesto un carbón encendido sobre tus siervos que hasta ahora han estado en este lugar santo, lo has de hacer con tu Hijo, Señor. Te pido que Él pueda estar escondido detrás de ti. Confiamos en tu amor y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias. Un poquito caliente la tarde. Yo quiero, antes de comenzar mi presentación, regalar un par de libros a nombre de nuestra casa publicadora. Hay un libro que ustedes van a tener la bendición de que su autor pueda autografiárselo. Al final de la tarde, IATPA Costa Rica va a tener una venta especial de libro a muy buen precio, y este libro, De la amargura a la esperanza, es un relato magistral sobre los profetas menores, un grupo, ¿verdad?, de hombres que no muchas veces leemos o predicamos, pero el doctor Velázquez ha hecho un trabajo excepcional, y yo quiero obsequiarle este libro. A la persona que me responda la siguiente pregunta. Va a ser sencilla la pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuándo se publicó la Carta Baker? La Carta Baker. 1895, cerca. 93, no. 96. Mendieta, ¿tú certificas que fue en el 96? 1896. ¿No? ¿No lo recuerda? Ok. Muy bien. Ayer alguien me preguntó que por qué la iglesia no da su posición oficial sobre estos temas. Entonces yo le decía, ¿pero posición oficial de qué? Las creencias fundamentales están ahí. Muchas de las cosas que se andan diciendo, ninguna forma parte de la creencia fundamental. Pero muchos años antes, recuerde que esta iglesia es muy sabia.
es más sabia que usted y que yo. Y que cuando usted viene, hace tiempo que ya la iglesia fue. No fue casualidad que en el 2018, antes de que esta ola de TUGB comenzara a sacudir muchos de nuestros territorios, la iglesia publicó un libro que IATPA puso en español. Justificación por la fe, aquí está. La naturaleza del pecado, aquí está. ¿Qué la Biblia y Elena de White dicen sobre la perfección? No perfeccionismo. Perfeccionismo no es doctrina adventista. Perfección sí es una enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia de la perfección? Aquí está. ¿Qué dice la Biblia sobre la última generación de creyentes, los 144,000 que estarán de pie cuando Cristo venga? Aquí está. ¿Usted quiere comprender mejor el tema de la naturaleza de Cristo? Aquí está. Todos los temas que estamos tratando y que por asunto de tiempo no se va a tratar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de un grupo selecto de eruditos, ya le dio respuesta. Y aquí está. Yo te invitaría a que hoy, a la puesta del sol, cuando terminemos el programa, tú puedas acercarte a IATPA y decir: consíganme el libro El carácter de Dios y la última generación, porque aquí tú vas a tener una exposición clara, bíblica y fundamentada en el espíritu de profecía de lo que realmente la iglesia adventista entiende sobre este tipo de temas. La pregunta es sencilla. ¿Podría usted hacerme un breve resumen de lo que usted aprendió sobre la naturaleza de Cristo esta mañana, a la luz del espíritu de profecía? Vamos a ver, tú eres un hermano. Ok, a ti ven. Ven. Sí, porque todos tenemos que oírte. Se presentó sobre la naturaleza de Cristo. Que Cristo tenía cuerpo carnal, pero mente divina. Se habló de eso, pero no exactamente, no exactamente. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Ven, ven. ¿Lo dijo en esencia? ¿De verdad? Déjame ver si encuentro algo un poco más completo. Pero él está ahí. Vamos a ver si él le gana. A ver, un resumen claro de lo que aprendiste esta mañana. Feliz sábado, el Señor los pueda bendecir. Un resumen claro. Ok. Cristo Jesús tomó la condición de un ser humano, se hizo hombre verdaderamente, sintió emociones como nosotros, pero no tenía esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Tenía un carácter santo. Sí, el hombre captó un poquito más. Yo voy a tratar de abordar un tema parecido, pero desde la perspectiva bíblica. Y que veamos qué puede decirnos la Biblia sobre quién era Jesús, sobre la tentación que recibió Jesús y qué implicaría eso para el entendimiento que nosotros tenemos de la teología de la salvación para el adventismo.
Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Romanos. Voy a continuar en la línea del Pastor Guzmán. Vamos otra vez a Romanos capítulo 8. Esta mañana yo revisé mucho Romanos, mucho, los principales versículos. Pero yo quiero concentrarme hoy en el versículo número 3. Romanos capítulo 8. Versículo número 3. ¿Lo tenemos? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza. ¿Qué más dice Pablo? De carne, ¿de qué? De pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo quiero que nosotros tratemos de entender qué es lo que Pablo está queriendo aquí decir. Ya en Romanos capítulo 1, Pablo había expresado con muchísima claridad que Jesús era, versículo 3, era hijo de David según la carne, hijo de David según la carne. Pero ahora Pablo viene y dice que Cristo, Dios lo envió a la tierra en semejanza de carne. En semejanza de carne. Yo quiero que ustedes estén pendientes del texto. En semejanza de carne. A Timoteo él le dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿cómo? Dios fue manifestado ¿cómo? En carne. Pablo en reiteradas ocasiones deja muy claro el concepto: Cristo vino en carne. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron ¿de qué? ¿De qué? De carne y de sangre, él participó de lo mismo. Pero ahora Pablo dice: Jesús no solamente vino en carne, sino que subraya, vino en semejanza de carne de pecado. Pablo le agrega aquí la palabra pecado que no había usado en los otros textos. No dice hijo de David según la carne de pecado, o Dios fue manifestado en carne de pecado, no. O en Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre de pecado, no. Pero ahora él le agrega semejanza de carne de pecado. La gente lee el texto y dice: ahí está claro. La carne de Jesús era una carne pecaminosa. Pablo no tiene dudas al decirlo, semejante. Y es interesante la manera en la que nosotros razonamos, porque la Biblia griega, la Septuaginta, dice que nosotros fuimos creados a imagen, ¿y recuerdan? ¿Y qué más? Y semejanza. Y usan el mismo vocablo griego, homaioma. Pero te hago una pregunta: ¿el hecho de que nosotros fuimos creados semejantes a Dios nos hace iguales a Dios? ¿Nos hace iguales? Cuando Pablo entonces dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, Pablo parece querernos decir a nosotros que Jesús vino con una forma humana muy parecida a nosotros, pero no era ¿qué? ¿No era qué? No era igual. Era semejante. El mismo apóstol Pablo va a utilizar la misma expresión, por ejemplo, en Romanos 6:5. Vamos a Romanos 6:5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Recuerdan cómo fue que murió Cristo? ¿Cómo fue que murió Cristo? En la cruz. Y ahora Pablo está comparando la muerte de Cristo con el bautismo de nosotros. ¿Pero es el bautismo igual a la cruz? ¿Es igual a la cruz? No, pero Pablo está haciendo una comparación.
Pero miren este otro texto donde Pablo fue exageradamente cuidadoso. Filipenses, un texto muy conocido por todos nosotros, Filipenses capítulo 2, él hace lo siguiente. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, ¿el qué? ¿No estimó qué? Ser igual a quién? Igual a Dios. Pero miren en el versículo 7 lo que Pablo hace. Sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo igual a los hombres. Tengo una pregunta. ¿Y por qué, si Pablo dice que Cristo era igual a Dios, por qué Pablo no dijo que Cristo era igual a ti y a mí? ¿Por qué Pablo cambia la palabra? En el versículo 6 dice era iso. ¿Recuerdan el triángulo isósceles? ¿Recuerdan que es un triángulo isósceles? ¿Que es igual por dónde? Por todos los lados. Él usa la palabra iso. Igual a Cristo, no importa por dónde usted lo mida, por dónde lo busque, Cristo es igual a Dios. Igualito. Pero cuando lo trae a la realidad nuestra, Pablo no dice que Jesús era igual a nosotros. Pablo dice, se hizo como hermanos. Se hizo semejante. Es claro entonces que Pablo quiere que tú y yo no caigamos en la tentación de pensar que Cristo era igual a nosotros. Es claro que Pablo quiere que nosotros entendamos que había algo en Cristo que no lo tenemos nosotros. Es claro que Pablo quiere quitar de nosotros el concepto de que Cristo era otro Vladimir, otro José, otro María. No. Cristo era Dios en carne. Y miren, a veces, yo no sé por qué a veces nosotros nos enredamos en las cosas sencillas. Ustedes van y dan la fe de Jesús por ahí y se encuentran con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová viene y te dice que Cristo era el unigénito. ¿Qué le explicamos nosotros a los testigos de Jehová? Que eso de que Cristo era unigénito lo que significa es que Cristo es único ¿en qué? Único en su clase. Como era único en su clase, Juan va a decir en Juan 1, 17, 18, que Cristo dio a conocer al Padre, lo reveló. La responsabilidad de que el carácter de Dios sea dado a conocer a la humanidad, en primer lugar descansó sobre Cristo, y como un ser unigénito, único en su clase, es decir, no era como tú, no era como Adán, era único. Él tenía ese solemne compromiso. Los del ateo razonan y dicen, es que si Cristo era distinto a mí, eso le da ventaja sobre mí. Bueno, veamos si la Biblia insinúa eso. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, 14. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue como, que fue como, que fue tentado. Es decir, el hecho de que Jesús tuviera una naturaleza distinta a la mía en ciertos aspectos no evitaba que Jesús fuera ¿qué? Que Jesús fuera tentado. Pero el argumento contrario es no, precisamente el texto dice Jesús fue tentado en todo. Si Jesús fue tentado en todo, eso significa que Él experimentó las mismas tentaciones que experimento yo. Fíjate cómo razonamos los adventistas. Sin embargo, si yo te cito a Pablo diciendo,
de todo lo que se vende en la carnicería, cómetelo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Jesús dijo, Marcos 7, y declaró limpio, ¿cuántos? Todos los alimentos. ¿Y nosotros cómo tomamos ese todo? ¿Verdad que lo interpretamos? ¿Por qué somos tan hábiles para interpretar el todo en pasajes claves de la Biblia? Sin embargo, cuando nos encontramos con Hebreos 4, decimos no, ahí dice todo y todo es todo. Elena de White tiene una declaración que a mí me gusta mucho. En Consejo para los Maestros, página 244, ella dice: debemos guiarnos por una teología verdadera y sentido común. Teología verdadera, ¿y qué más? ¿Y qué más? Sentido común. Usemos un poquito el sentido común. ¿Tú crees que las mismas tentaciones que experimento yo son las que experimentas tú? ¿Tú crees que a todo Satanás nos aplica el mismo librito? La forma en la que Satanás tienta varía de una persona a otra. ¿Por qué? Porque el proceso de tentación tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Dice el libro de Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice lo siguiente. Versículo 14, ¿verdad? En el 13 ha dicho que usted no puede decir que Dios anda tentando a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. La tentación no comienza afuera, la tentación comienza desde lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro de ti? Bueno, Satanás te está observando, te está chequeando, y a partir de eso, él va a iniciar el proceso de tentación. Uno puede pensar lo que su mente creativa le lleve a pensar. Usted puede pensar, Jesús fue tentado a cometer adulterio. Está bien, piénselo. Jesús fue tentado a ser egoísta. Está bien, piénselo. Lo único que usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que insinúe algo parecido. En ninguna. Ahora, lo que usted sí puede es fijarse en lo que la Biblia dice. Y cuando usted mira el proceso de la tentación en Cristo, se va a dar cuenta que sigue el mismo patrón que hay con respecto a nosotros. La tentación a Cristo tiene que ver con lo que hay dentro de Cristo. ¿Qué es lo que hay dentro de Cristo? Bueno, tú tienes 40 días sin comer, sí. Aquí están estas piedras, conviértela en ¿qué? ¿A qué está apelando Satanás? ¿A qué está apelando Satanás? ¿A lo que está fuera de Cristo o a lo que está dentro de él? Satanás ve en ti lo que hay es poder divino. Pues yo voy a apelar a eso para que tú conviertas las piedras en panes. ¿Y por qué a ninguno de nosotros Satanás no tienta a convertir piedra en pan? Porque Satanás sabe, voy a perder mi tiempo, porque esta gente no puede hacer eso, porque no hay nada dentro de ellos que lo pueda inducir a eso. ¿Cuál de ustedes le da órdenes a los ángeles? Yo le doy órdenes a los ángeles. Ninguno. Satanás le dice a Cristo, tírate, porque a sus ángeles mandará. Él sabe que Cristo sí puede darle órdenes a los ángeles. De hecho, en el Getsemaní Jesús lo dijo, ¿no? Yo puedo pedir una legión de ángeles y vienen y me defienden. Satanás está apelando a lo que hay en Cristo. Bájate de la cruz. Si Jesús bajaba de la cruz, ¿violaba alguno de los 10 mandamientos? ¿Violaba alguno de los 10 mandamientos? Pero fallaba porque se apartaba de la voluntad que Dios tenía para con él. Todas las tentaciones de Satanás hacia Cristo, bíblicamente hablando, no de lo que hay en la mente de este predicador y de aquel predicador y de aquel teólogo, no. Bíblicamente hablando, todas las tentaciones a Cristo apuntaban a que Jesús se apartara del plan de Dios o a que usara su poder divino. Nunca
a que Jesús estaba lleno de la vanagloria, de los ojos, de los deseos que tú y yo sí tenemos. No me digas entonces que Jesús tuvo ventaja. Más aún todavía, dice Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 148, que las tentaciones de Cristo y los sufrimientos que tuvo en consecuencia de ellas estaban en proporción a su carácter elevado e impecable. La tentación a Jesús estaba en proporción ¿a qué? ¿A su carácter cómo? Y yo te pregunto, ¿y las tentaciones hacia nosotros ponen de manifiesto lo elevado de nuestro carácter? ¿O apela a las pasiones más bajas que hay en nosotros? Bueno, Elena de White dice que cuando Satanás tentaba a Cristo, lo que hacía era apelar al carácter elevado e impecable del Señor. Porque eso era lo que había dentro de Jesús. Ahora, ella también dice que las tentaciones de Jesús fueron incluso más poderosas que las que recibió Adán. Permítemelo ilustrártelo de esta manera. Para los que dicen que Jesús tuvo ventaja porque Él era Dios, al mismo tiempo que era hombre y que no tenía una naturaleza corrupta como la que tenemos nosotros. Eso es una ventaja. Bueno, yo vivo, mi país, Dominicana, comparte frontera con el país más pobre de Latinoamérica, Haití. Y la zona fronteriza de Dominicana, al estar tan cerca de Haití, comparte mucha de la pobreza que tiene Haití. Los dominicanos que viven en esa frontera no tienen problemas en ir a buscar agua al río y cargarla. No tienen problema en abrir el grifo de la llave y tomar el agua del grifo. No tienen problema en pararse en una esquina y comprarle fritura a una señora con el aceite que tiene 90 días. Viven bien, tranquilos y felices. Tome ahora, digamos, a un Jeff Bezos, a Musk, que acaba de convertirse esta semana en el más rico del mundo otra vez. Elon Musk. Usted agarra a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y lo trae a la frontera de República Dominicana. Y yo tengo una pregunta: ¿quién tiene la ventaja? ¿El dominicano que está ahí impuesto a ese estilo de vida o el señor Elon Musk que viene con todos los millones del mundo a vivir en esa condición paupérrima del sur de Dominicana? ¿Quién tiene más ventaja? ¿Tiene más ventaja el que está dónde? El que está ahí. Porque es lo que vive, es lo que conoce, es su realidad. Hermanos, trabajar a Cristo, como dice el deseo de toda la gente, era una humillación casi infinita que viniera con la naturaleza de Adán. Ya eso era una humillación. Bajar a Cristo del cielo y meterlo en la tierra, no hay una humillación más grande que eso. Eso no es tener ventajas. Por otro lado, si perfección, como enseña la TUG en su versión tradicional, es impecabilidad, y es una de las grandes confusiones que tienen. Si yo soy perfecto, no hay posibilidad en mí de pecar. Entonces, si Jesús vino con una naturaleza perfecta, le daba ventaja sobre mí y no podía pecar. Yo no sé por qué se enredan en conceptos tan sencillos. Mire cómo usted, que no es un especialista, no es un teólogo famoso, no tiene grados de teología, ni es un predicador que todo el mundo lo conoce, pero una preguntita sencilla. Quizás me anime y hasta le regale un libro al que me la responda. ¿Ustedes conocen quién fue el fatal que trajo la desgracia al universo? ¿Quién fue? ¿Recuerdan el nombre de él? ¿Cómo se llamaba? Lucifer. Oh, por cierto, ese es el que Ezequiel 28 dice que era el sello de la perfección.
Si Satanás era perfecto, y perfecto es impecabilidad, ¿por qué el sello de la perfección fue el que trajo la mancha negra al universo? Pero como eso es un misterio, ¿verdad? Como dice Elena de White, eso no hay forma de explicarlo. Vamos a poner algo un poquito más sencillo. Dios creó a una parejita y cuando la vio en el Edén ese viernes de tarde, dijo: me he esmerado porque esta parejita es buena. ¿Y buena cómo? ¿Y buena cómo? Y buena en gran manera. Yo tengo una pregunta. El estado de ser bueno y bueno en gran manera y de ser perfecto en el Edén impidió que Adán y Eva pecaran. ¿Lo impidió? ¿Y de dónde usted saca el concepto de si yo soy perfecto, no peco? Si las dos grandes tragedias, la del universo y la de la tierra, se generaron en gente o en seres perfectos, eso entonces te desmonta el concepto de que perfección es sinónimo de impecabilidad. No, no es sinónimo de impecabilidad para nada. Hebreos dice sí, que Jesús era perfecto, santo, inocente, apartado de los pecadores, pero eso no impedía que Jesús pudiera apartarse del plan de Dios para su vida. Yo no sé si ustedes me están captando. Para nada. Por eso Pablo comienza introduciéndose en el versículo 3 y dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Yo llamé ahorita al doctor Guzmán, que es especialista en griego, y le dijo: Ángel, pero mira, Pablo aquí está usando el imperfecto, un aoristo imperfecto en Romanos 8:3, cuando habla de la debilidad de la ley. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que la debilidad de la ley tú no se la puedes quitar. No hay un punto donde tú puedas decir: yo sí puedo, ahora sí. Pablo dice que la ley era débil, pero yo quité eso y pude cumplir la ley. No. De hecho, cuando Elena de White interpreta Romanos 8:3, en Patriarcas y Profetas, página 389, ella dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y entonces ahora ella viene y lo interpreta, no podía justificar al hombre, porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Hay una imperfección en ti, por tu naturaleza pecaminosa, que te impide que el poder de la ley pueda ser una realidad concreta en tu vida. Y como la ley había demostrado la imposibilidad de cambiarte, la imposibilidad de transformarte, la imposibilidad de hacerte un creyente fuerte, entonces Dios tuvo que resolver eso. Y lo hizo fue enviando a su Hijo para que ahora Cristo, al obtener la victoria y al tener una vida de obediencia perfecta, dice San Pablo en el versículo 4, los requerimientos de la ley ahora pudieran ser aplicados a ti. Y hay una razón muy sencilla por lo que esa imperfección de la ley en cuanto a tu capacidad para ganarte la salvación por medio de ella, tú no puedes quitarlo. Quizás una ilustración lo deja, lo expresa con suma claridad. Imagínate que hoy por fin, en tu propia opinión o por el testimonio de 2 o 3 testigos, se dice que tú eres perfecto. Efectivamente. Y te buscan tu tablita, ¿verdad? ¿Cuál es la tablita? Los 10 mandamientos. Este hombre no mata, no roba, no adultera, no toma el nombre de Dios en vano, no dice mentira, no esto, no aquello, como el joven rico. Perfecto. Y se comprueba, es cierto. Es cierto, el hombre está guardando la ley. Ya, por fin, los requerimientos de la ley se pueden cumplir en su vida. Y entonces, la ley viene, se para a tu lado y te hace una pregunta. Y te dice: entonces ya tú guardas todos los mandamientos. Sí, todos. Ah, perfecto.
Una preguntita. ¿Qué hacemos con el tiempo en el que tú pisoteaste la ley? Porque alguien tiene que pagar por esos pecados. ¿Captan? ¿Quién? Lo que indica que tu obediencia presente, si es cierto que sí, que tú llegaste a un punto donde estás obedeciendo completamente, tu obediencia presente no te libra de tu desobediencia como, de tu desobediencia como pasada. Entonces tú siempre vas a tener el problema de la debilidad de la ley en la carne, siempre la vas a tener. Porque aunque tú en este momento puedas estar en una condición de obediencia a los mandamientos de Dios, esa obediencia que tú tienes en este preciso instante no te puede librar de todo el tiempo en el que tú estuviste desobedeciendo los mandatos de Dios. Es como hace un amigo, vecino de alguno de ustedes, que le dice: usted cometió crímenes, sí, pero mire, eso quedó en el pasado. No, usted tiene que pagarlo. Venga y pague. Y te mete preso, aunque ahora ya tú te saliste de la pandilla y de aquel y del otro. No, no, te toca. Pues la ley te va a decir siempre: te toca. Te toca. Porque esa debilidad se mantiene en un estado imperfecto, continuo, y que única y exclusivamente solo puede resolverlo Cristo Jesús. Porque Cristo viene, como nos enseñó el doctor Guzmán esta mañana, y nos da el poder para cumplir la ley. Y también dice Hechos 17 y Romanos 3, y pasa por alto tus pecados. ¿Cómo? ¿Tus pecados cómo? Tus pecados pasados. Entonces, ahora sí, Dios tiene una solución definitiva al conflicto que había entre la ley y tú, porque ahora Dios viene y a través de Cristo, sus méritos, su obediencia, su vida, ahora se te imputa a ti, y tú no solamente estás en una condición de vivir en armonía con la ley de Dios, sino que al mismo tiempo el Dios que te habilita te libra de la culpa pasada. Por eso es que Pablo, algunos pueden decir, y lo dicen, ¿no? Él mismo lo decía: ay, claro, Pablo enfatiza mucho la gracia para que pequemos. Hay gente que siempre puede malentender el plan de salvación, pero si usted va a decir que Pablo es un extremista en hablar de que la salvación desde la A a la Z depende de Cristo, pues dígalo. A Pablo se lo decían. Y eso no le impedía que él siguiera diciéndole a la gente: la salvación, como dice, estudiamos, ¿verdad?, hace un poco, es por gracia, sin las obras de la ley. No entran en ese proceso, porque tú no puedes lidiar con la debilidad que tiene la ley, pero Cristo sí lo hizo. Y ahora Jesús no solo es tu ejemplo, Jesús es ese Salvador que puede ayudarte a lidiar con eso. Termino con una cita del Camino a Cristo, página 62. Dice Elena de White: para Adán, antes de la caída, desarrollar un carácter por medio de la obediencia a la ley de Dios era posible. ¿Podía Adán desarrollar un carácter en armonía con la ley de Dios? Sí, pero ¿cuándo? Antes de la caída, dice Elena de White. Pero falló en hacerlo. Y a causa de su pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, dado a que somos pecadores, impíos. No podemos obedecer perfectamente la santa ley. Por nosotros mismos no tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios. Pero Cristo, este primer párrafo que acabo de leerle, es a lo que Pablo le dice:
era imposible por la debilidad de la ley en nuestra carne que nosotros pudiéramos obedecer. Es lo que Elena Reguay está diciendo. Pero ahora, dice ella, Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que tenemos que enfrentar. Vivió una vida sin pecado, murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y darnos su justicia. Si usted quiere la justicia, ¿quién tiene que dársela? ¿Quién tiene que dársela? Te la tiene que dar Cristo. No hay manera en la que tú puedas conseguirla por ti misma. Te la tiene que dar Cristo. Y entonces dice ella, si te entregas a Él, si lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado en los justos por consideración a Él. Y el carácter de Cristo toma el lugar tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca hubiese pecado. Perfecta armonía entre lo que dice Romanos 8, 3 y 4 y lo que dice la sierva de Dios. Cristo vino a la tierra no como un igual a nosotros, no, era Dios, pero vino, se enfrentó al pecado, se enfrentó a la tentación, cumplió perfectamente con la obediencia a la ley. Él demostró en sí mismo que la ley podía ser obedecida y ahora su justicia y su obediencia Dios la pone a la disposición de todo el que se entregue a Él y lo acepte como su Salvador personal. De manera que si alguien en la tierra tiene justicia, la tiene como un atributo que Dios decidió compartir, no porque la puede producir. Si alguien en la tierra llega a ser santo porque Dios compartió ese atributo de santidad con esa persona. Si alguien llega a ser perfecto, es porque Dios compartió con esa persona el atributo de la perfección. Todo lo bueno que puede ocurrir en tu vida ocurre porque Dios, por medio de Cristo, obtuvo la victoria y ahora esa victoria está a la disposición de su pueblo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ver a Jesús no como un igual, a verlo como lo que es, nuestro gran Dios y nuestro Salvador.